Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 60 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuántos peones obtiene cada jugador de ajedrez al principio de una partida? ¿12, 10, 8 o 6? ¡8 peones! Pregunta número 2. ¿Cuántos ojos tiene una cobra real? ¿2, 3, 8 o ninguno? ¡2! Pregunta número 3. ¿Qué es un casuario? ¿Un monumento? ¿Un coche? ¿Un ave? ¿O un metal? Un ave. Pregunta número 4. ¿Qué sustancia se usa a menudo como propulsor en aerosoles? ¿Tolueno, glicerina, benceno o propano? Propano. Pregunta número 5. El núcleo de un átomo se compone de protones y ¿qué otra partícula? ¿Electrones, bosones, neutrones o fotones? De neutrones. Pregunta número 6. ¿Qué parte de la planta se usa para hacer mostaza? ¿Las semillas, las flores, las hojas o las raíces? Las semillas. Pregunta número 7. ¿Dónde viven los holandeses? ¿En Estonia, en los Países Bajos, en Hungría o en Bélgica? En los Países Bajos. Pregunta número 8. ¿Cómo se denomina a un animal que está activo durante el día y descansa por la noche? ¿Noctámbulo, crepuscular, nocturno o diurno? Diurno. Pregunta número 9. ¿Qué estudia la limnología? ¿Los peces, las plagas, las frutas o los ecosistemas? Los ecosistemas. Pregunta número 10. ¿De qué país es originaria la firma Maserati? ¿De Suiza, de Italia, de Estados Unidos o de Rusia? De Italia. Pregunta número 11. ¿Qué es la gangrena? ¿Demencia, necrosis, reuma o caída del cabello? Necrosis.
Pregunta número 12. ¿A qué órgano pertenece el cérvix? ¿Ovario, recto, útero o clítoris? Al útero. Pregunta número 13. ¿Dónde podemos encontrar la esfinge más grande? ¿En Irak, en Israel, en Egipto o en Italia? En Egipto. Pregunta número 14. ¿Cuál fue el campo de estudio de Jacques Cousteau? ¿Las selvas, el espacio exterior, los volcanes o los océanos? Los océanos. Pregunta número 15. En un motor de combustión, ¿cuál de estos se necesita para que se produzca dicha combustión? ¿Alcohol, agua, oxígeno o helio? Oxígeno. Pregunta número 16. ¿Cuál es la capital de Cantabria? ¿Zamora, La Coruña, Santander o Castro Urdiales? Santander. Pregunta número 17. Aproximadamente 1 de cada 700 bebés nace con fibrosis quística, síndrome de Turner, hemofilia o síndrome de Down. Síndrome de Down. Pregunta número 18. ¿Cuál es el elemento magnético más común en el planeta? ¿La plata, el plomo, el níquel o el hierro? El hierro. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 19. ¿En qué momento un día recibe la mayor o menor cantidad de luz solar del año? ¿Solstix, solium, solsticio o equinoccio? Durante el solsticio. Pregunta número 20. ¿Cómo se llama un especialista calificado para tratar los trastornos del pie? ¿Pediatra, patólogo, podólogo o urólogo? Podólogo. Pregunta número 21. ¿Qué parte del ojo es transparentable? ¿El disco óptico, la retina, la córnea o el nervio óptico? La córnea. Pregunta número 22. ¿Cuál de estos países tiene una monarquía absoluta? ¿Brasil, China, Bolivia o Arabia Saudita? Arabia Saudita.
Pregunta número 23. ¿Cuál de estos países es el más grande en superficie? ¿Reino Unido, Rumanía, Grecia o Siria? El Reino Unido. Pregunta número 24. ¿Cuál de estos pares son sinónimos? Oral-rural, haya-playa, segregar-integrar o peligroso-arriesgado. Peligroso-arriesgado. Pregunta número 25. ¿Cómo se denomina a la variación de velocidad por unidad de tiempo? ¿Torsión, aceleración, flotabilidad o rapidez? Aceleración. Pregunta número 26. ¿Cuál es el desierto cálido más grande del mundo? ¿Sáhara, Atacama, Negev o Gobi? El Sáhara. Pregunta número 27. ¿Cuál es la capital de la República de Irlanda? ¿Galway, Denver, Cork o Dublín? Dublín. Pregunta número 28. ¿Qué propiedad de un mineral describe la manera en que la luz interactúa con su superficie? ¿Fractura, lustre, escote o racha? Lustre. Pregunta número 29. ¿Qué es un trombón? ¿Un juguete musical? ¿Un instrumento musical? ¿Una herramienta de jardín? ¿O un instrumento astronómico? Un instrumento musical. Pregunta número 30. ¿Quién escribió El patito feo y la sirenita? ¿Saint-Exupéry, Charles Dickens, Christian Andersen o Esopo? Christian Andersen. Pregunta número 31. ¿De qué lugar es originaria la papaya? ¿Madagascar, Centroamérica, el sudeste asiático o el África subsahariana? De Centroamérica. Pregunta número 32. ¿Cuál es la ciudad más grande de Japón? ¿Tokio, Yokohama, Kioto u Osaka? Tokio. Pregunta número 33. ¿Cuál es la conexión entre el antebrazo y la palma? ¿Sínfisis, sátura coronal, articulación lumbosacra o túnel carpiano? El túnel carpiano. Pregunta número 34.
¿De qué color es el lapislázuli? ¿Rojo, azul, verde o negro? Azul. Pregunta número 35. ¿Qué enfermedad afecta el sistema circulatorio? ¿Trombosis, laringitis, síndrome de Turner o actinomicosis? La trombosis. Pregunta número 36. ¿Qué animal produce perlas? ¿Coral, ostra, delfín o cangrejo? La ostra. Pregunta número 37. ¿Cuál de estos fenómenos está influenciado por la alineación del Sol y la Luna? ¿Vulcanismo, marea, nevadas o lluvias? La marea. Pregunta número 38. ¿Cuál es la especie de pingüino más grande? ¿Pingüino emperador, pingüino de Adelia, pingüino rey o pingüino de Galápagos? El pingüino emperador. Pregunta número 39. ¿Cuál es el principal constituyente de la arena? ¿Cobalto, estaño, cesio o sílice? El sílice. Pregunta número 40. ¿Cuál de estos se usa habitualmente como fertilizante para plantas? ¿Osmio, arsénico, cesio o fosfato? El fosfato. Pregunta número 41. ¿Qué instrumento utilizan los submarinos para observar la superficie desde una posición oculta? ¿Episcopio, estetoscopio, estroboscopio o periscopio? El periscopio. Pregunta número 42. ¿Cuántos días tiene septiembre? ¿28 días, 29 días, 30 días o 31 días? ¡30 días! Pregunta número 43. ¿Cómo se denomina a un verso de 7 más 7 sílabas métricas? ¿Palinodia, quiasmo, anfíbraco o alejandrino? Alejandrino. Pregunta número 44. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? ¿Delta, alfa, gamma o beta? Alfa. Pregunta número 45. ¿Qué células están infectadas principalmente por el VIH?
¿Células musculares, células nerviosas, células grasas o células inmunes? Las células inmunes. Pregunta número 46. ¿Qué enfermedad destruye las neuronas del cerebro? ¿Cólera, Alzheimer, asma u obesidad? El Alzheimer. Pregunta número 47. ¿Quién fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos? ¿Ronald Reagan, Harry Truman, James Madison o Barack Obama? Barack Obama. Pregunta número 48. ¿Quién es conocido por formular su teoría de la evolución a través de la selección natural? ¿Charles Darwin, Albert Einstein, Sigmund Freud o Galileo Galilei? Charles Darwin. Pregunta número 49. ¿En qué ciudad se encuentra el Kremlin? ¿En Tokio? ¿En Bruselas? ¿En Moscú? ¿O en Kiev? En Moscú. Pregunta número 50. ¿Cuál es la ciudad más grande de Turquía? ¿Esmirna, Estambul, Ankara o Antalya? Estambul. Pregunta número 51. ¿Qué par de cromosomas causa descendencia masculina en humanos? ¿XY, XX, X0 o YY? XY. Pregunta número 52. ¿Cuál de estos animales no es insectívoro? ¿Elefante, murciélago, araña o rana? El elefante. Pregunta número 53. ¿Cuál es el término para los asentamientos precarios en Brasil? ¿Perugia, Tornada, Coruña o Favela? Favela. Pregunta número 54. ¿Cómo se llama una oración que usa todas las letras del alfabeto? ¿Vinograma, tangram, pangrama o picogramo? Pangrama. Pregunta número 55. ¿Qué figura es habitualmente representada con una guadaña? ¿Moby Dick, la parca, Lancelot o una quimera? La parca. Pregunta número 56. ¿Cuál no es una forma de corrupción? ¿Intrusismo, bipartidismo,
extorsión o nepotismo. Bipartidismo. Pregunta número 57. ¿Cuál de estos no es un término usado en la ciencia literaria? ¿Parábola, trapecio, elipsis o hipérbole? Trapecio. Pregunta número 58. ¿De qué parte del cuerpo evolucionó el aguijón de las avispas? ¿Ovipositor, epidermis, probóscide o mandíbula? Del ovipositor. Es el apéndice usado para poner huevos. Pregunta número 59. ¿En qué isla murió Napoleón Bonaparte? ¿Malta, Córcega, Santa Elena o Chipre? En la isla de Santa Elena. Pregunta bonus. Última pregunta. ¿Cuál de estos es un buen conductor eléctrico? ¿Plástico, plata, asfalto o vidrio? Recuerda, si sabes la respuesta, escríbela debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.